Este 17 de febrero fue un día interesante para ver televisiones públicas. Y lo digo porque la tarde-noche del día 16, la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, destituyó a uno de sus consejeros, el consejero de Educación. Se acaba de cargar la presidenta de la Comunidad de Madrid a su consejero de Educación. Y, hombre, pues es muy normal que un... Es que es muy extraño porque no suelen ser cosas tan repentinas. Quiero decir, este tipo de ceses suelen producirse cuando hay un cambio de gobierno o algo así. Y además lo ha hecho a muy altas horas, a las 7 de la noche, es como ha debido a las 7 de la tarde, cuando ya prácticamente están los telediarios hechos y las escaletas hechas, con lo cual no da tiempo a meterlo. Es extraño en general. Como no parece que sea una dimisión, por lo tanto hablamos de un cese, es extraño. Que yo sepa, no hay nada vinculado a corrupción, con lo cual tiene pinta, y usted conoce más sobre eso que yo, de que ha sido un tema de desgaste. Es decir, que algo estaba gestionando de algún tipo de ley de educación, que han hablado la presidenta y el consejero y se ha visto que no estaban de acuerdo, o ya sea en la política o algo, o quizá en las simples formas. Es una pura especulación, pero por el hecho que sea de un día para otro, hasta que mañana Paz con la Crónica que nos diga, no, llevaban años peleándose tal, pero hace exactamente una hora, don Emilio Viciana ha dejado de ser consejero. Puede que sea Tenemos mejor alguna porque... noticia porque sabemos que no ha sido una baja voluntaria, sabemos que ha sido un cese que ha salido por parte de la comunidad directamente, es decir, es un despido. Sí. El diario El País escoge como titular: Ayuso destituye al consejero de Educación por su conflicto con las universidades públicas, con lo cual ellos apuestan a que es por la gestión de su relación con las universidades. Repito lo que he dicho antes, aunque eso fuera así, me llama poderosamente la atención la forma tan fulminante, porque tú puedes, ya digo, coger un cambio de gobierno, despedirle, poner un Twitter de agradeciendo servicios prestados, igual aparece mañana alguien tendrá que explicar algo, pero digo que es una fórmula extraña para cesar a un consejero de un momento para otro, aunque sea porque te parezca que es mala su gestión, pero bueno, es una competencia de una presidenta de la Comunidad de Madrid. Simplemente porque como ha ocurrido ahora mismo, digo, pues no nos ha dado tiempo, me pregunto si Antonio Naranjo está dedicando a esto hoy su programa o seguirá hablando del señor Pedro Sánchez. Pero bueno, luego hablaremos un poco de Telemadrid. ¿Usted está insinuando que hay algo un poco gordo o no? No, Es decir, porque yo me temo que creo que tiene más que ver con algo que también le pasaba a Esperanza Aguirre, con un tema de personalidad. El explíquese. titular que es: el mundo ha escogido Ayuso destituye a su primer consejero desde que llegó a la presidencia, releva a Emilio Viciana por el bloqueo con las universidades. Yo sospecho que en esta negociación con las universidades, consejera y presidenta han intercambiado pareceres y una de dos. O ella ha dicho, qué mal lo estás haciendo, te dije que lo hicieras aquí y lo estás haciendo así. O simplemente las formas de comunicar, pues basta con que haya una mala respuesta o una forma en la que no se entienden. Usted que gestiona mucho laboral sabe cuando dices, oye, no nos estamos entendiendo. Ya sea porque la política es diferente o simplemente por la forma de aplicar la política es diferente. Entonces yo apuesto a esto, de que al final cuando eres presidente de Madrid o de lo que sea y quieres dejar claro quién mandas tú, si al final tu consejero te sale respondón o te sale simplemente de una manera diferente a la que esperas, pues ya sabes qué, que dejas de ser consejero. ¿Sabes esto que se contaba de... No, lamento la comparación que es tan desafortunada, pero es de que se contaba del general Franco, de que tenía un ministro, que salvó la vida en la matanza de soldados de Salamina, Mazas, que siempre llegaba tarde al Consejo de Ministros y dijo que le quiten la silla. Y ya cuando llegó vio que no había silla y ya se dio cuenta que no había ministro, ¿no? Pues que ya no era ministro. Pues sin llegar tan lejos, pero que a veces los presidentes tienen que recordar quién es el presidente y quién es los consejeros. A fin de cuentas, estamos hablando de un tema de ego y de que ve que a alguien se le puede estar revolviendo en el gallinero y quiere Bueno, tener a todo el mundo controlado. simplemente que no ha respondido a sus expectativas. O sea, yo lo interpreto con que Bueno, no ha respondido a lo que es usted muy esperaba ella. amable entonces, ¿eh? Pero bueno, Hombre, a lo que esperaba ella, ¿en qué? ¿En lo que se refiere a lealtad o a o a lo mejor seguimiento simplemente de...? en cómo cumplir con las indicaciones que haya dado para esa política. Es decir, hazlo de esta manera así. Asá, había hecho así, asá. Si no vas a entender lo que estoy diciendo, fuera. Y tengo a alguien que sí lo entienda. En todo caso, quizá mañana aparezcan ya cronistas que nos den más detalle de toda esta crisis universitaria y de por qué el señor Viciana pues, ha dejado de ser En consejero. cualquier Pero caso, a día de hoy me parece que es algo que estamos viendo en muchos partidos. y prácticamente ningún informativo habló del tema en esa noche del día 16. Y tiene cierta lógica porque cuando destituyes a un consejero pasadas las 7, cuando ya están hechas las escaletas de todos los programas de información de noche,
no la van a alterar por algo que tampoco es tan extraordinario como es la destitución de un consejero de una comunidad autónoma. Vale, pero se entendía que al día siguiente, el 17, sí iban a hablar del tema. Y ciertamente Televisión Española le dio bastante importancia en su espacio dedicado a la información de Madrid. Y tiene cierta lógica que lo hiciera porque pasó algo más, que es que 3 diputados del Parlamento de Madrid, del PP, dimitieron. Con lo cual se puede interpretar que estaban en desacuerdo con que la señora Díaz Ayuso destituyera al consejero de Educación, o como mínimo que eran muy allegados a él y se iban por solidaridad con él. Este fue el espacio que le dedicó Televisión Española en su información de Madrid. Quería anunciarles que en los próximos minutos renunciaré a mi acta de diputado. Crisis en el Gobierno de Madrid. Se ha producido una cascada de dimisiones después de que Ayuso haya cesado al consejero de Universidades, Emilio Viciana, por no haber podido sacar adelante la ley de universidades. ¿Qué tal? Buenas tardes. La que ha cogido el cargo es Mercedes Zarzalejo. Es la primer relevo de Ayuso en esta legislatura y ha tenido consecuencias porque con la salida de Emilio Viciana hay 3 miembros de su equipo que han dimitido. Paz-Llamas. De momento estaríamos hablando de Pablo Pose, Mónica Lavín y también Carlota Pasarón. Los 3 juntos llegaron a la Consejería de Educación en junio de 2023 y aquí en Sol nos cuentan que juntos la quieren abandonar por coherencia, por solidaridad, acompañando allá al exconsejero de Educación, Emilio Viciana. Los hechos se han precipitado durante la celebración de la Comisión de Educación en la Asamblea de Madrid. Sabemos que a esta hora ya han entregado sus actas de diputados. Ha supuesto un auténtico desastre. Queremos reforzar el trabajo de esta consejería con las universidades a través de un nuevo sistema de financiación, nuevos proyectos ilusionantes. También quiero agradecer al anterior consejero, a Emilio Viciana, su trabajo durante estos años, servidor público, un hombre honrado, un hombre serio. 23 de junio de 2023. Emilio Viciana toma posesión de su cargo como consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Isabel Díaz Ayuso le encomienda uno de los grandes retos de esta legislatura: sacar adelante la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid. Una ley valiente a la altura de los tiempos. Queda mucho trabajo por hacer, pero yo creo que hay un gran consenso por parte de los rectores. Pero los rectores de las 6 universidades públicas de Madrid insistían: el borrador de la ley no solucionaba la crisis que estaban viviendo en los campus. El descontento también se mostraba en las calles con manifestaciones estudiantiles, denunciando la asfixia económica en los centros públicos. Descontento también mostrado por la oposición madrileña en la Asamblea. Madrid es la comunidad autónoma que peor financia la educación pública y la que más dinero público le da a la educación privada. 6.975 euros por alumno, mientras que en otras comunidades se habla de 10.000 euros por alumno. El año 2025 terminó sin que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobara ningún texto legal del consejero Emilio Viciana. Ayer, a última hora de la tarde, se informó del nombramiento de Mercedes Zarzalejo. En el comunicado apenas se cita a su predecesor. Mercedes Zarzalejo ganó peso durante la comisión de investigación del caso Begoña Gómez en la Asamblea. Ella formuló decenas de preguntas a la esposa del presidente del Gobierno. La Ley de Universidades no cuenta con el apoyo de la comunidad. La Ley de Universidades no cuenta con el apoyo de la comunidad universitaria. ¡Universidad pública de calidad! Los rectores de las universidades públicas, docentes y estudiantes consideran que asfixia económicamente a los centros y que limita algunas libertades como la de expresión o de manifestación. Si los ajustes implican una reducción de profesorado o una reducción de grupos o una reducción de titulaciones, pues eso ya está afectando al derecho, a la accesibilidad. La situación económica de las universidades públicas pues es muy negativa. Es interesante comparar el tiempo que dedicó Televisión Española a la dimisión del consejero de Educación y a la rebelión de los 3 diputados del PP de Madrid con el tiempo que le dedicó Telemadrid. En el informativo Telenoticias 1 le dedicó este espacio.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publica hoy el relevo al frente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, el cese del ya exconsejero Emilio Viciana y el nombramiento de Mercedes Zarzalejo. Hasta ahora ejercía como viceconsejera y fue la diputada que interrogó a Begoña Gómez en la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre su cátedra en la Universidad Complutense. Zarzalejo tiene el reto de sacar adelante una nueva ley de universidades con el consenso de los rectores y de la comunidad educativa. La presidenta Díaz Ayuso ha agradecido hoy también el trabajo realizado por Emilio Viciana. Queremos reforzar el trabajo de esta consejería con las universidades a través de un nuevo sistema de financiación, nuevos proyectos ilusionantes que sé que afrontará con éxito. También quiero agradecer al anterior consejero, a Emilio Viciana, su trabajo durante estos años, servidor público, un hombre honrado, un hombre serio y que ha hecho un buen trabajo. En el Telenoticias 2 directamente ya no trataron el tema, con lo cual directamente ahí ya no se incluyó en el informativo, en el que no mencionaron la dimisión de los diputados del Partido Popular de Madrid. Una cosa que tienen en común Televisión Española y Telemadrid es que ambos dedican mucho espacio a los programas de opinión. Y aunque es verdad que este 17 de febrero había varios temas candentes, las investigaciones en torno al señor Borja Cabezón, las negociaciones por gobiernos de Extremadura o de Aragón, y al final el escándalo del DAO de la policía, todos los programas de opinión de Televisión Española encontraron un espacio para hablar de la gran crisis del gobierno de la señora Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Algunos casi hasta con un tono apocalíptico. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha destituido a Emilio Viciana como consejero de Educación. Su lugar lo va a ocupar en la Asamblea la diputada de Madrid, Mercedes Zarzalejo. Es un relevo que se produce en plena pugna de la comunidad universitaria madrileña contra la ley de universidades regional. Ojo, porque renuncia de 3 diputados y 2 altos cargos como protesta a la destitución del consejero de Educación. ¿Qué está ocurriendo? Ojo a esto. Ana Ibarzábal, ¿qué está pasando? Ane. Después de que Ayuso cesara ayer a su consejero de Educación, Emilio Viciana, para poner en su lugar a una diputada de su máxima confianza, a Mercedes Zarzalejo, en plena pugna de la comunidad universitaria madrileña contra la ley de universidades que anunció la propia presidenta, hoy en solidaridad, dicen, con esa destitución, han presentado su dimisión 3 diputados del PP. La rebelión interna y la rebelión a bordo que hay dentro del gobierno de Ayuso. Esto no tiene precedentes, no lo habíamos visto. Hay un sector dentro del ayusismo conocido como los pocholos que están marchándose, están dejando el cargo. Isabel Díaz Ayuso ha cesado a su consejero de Educación. Hasta ahora el mando de Isabel Díaz Ayuso era incontestado e incontestable. Hoy lleva la dimisión de un diputado, la dimisión de 2 altos cargos y otros 2 que anuncian que lo van a hacer. Pablo Collantes, lo que tenemos ahora mismo es rebelión a bordo en el gobierno Ayuso. En total son 5, la mayor rebelión dentro del gobierno de Ayuso desde que comenzara esa legislatura, tras el despido fulminante del consejero de Educación. ¿Y qué hicieron los programas de Telemadrid de opinión? Bueno, en el caso de Buenos Días no hablaron del tema, no lo consideraron relevante y no entró en su escaleta. En el caso de Hablamos de Madrid, el programa de don Carlos Cuesta, tampoco hablaron del tema, tampoco entró en su escaleta. Tampoco pareció prioritario en el programa del señor Antonio Naranjo de Diario de la Noche, ni el 16 ni el 17. Sí lo hablaron en el programa 120 minutos, el único que los buitres vieron que dedicaron espacio al tema, aunque más que hablar del cese del consejero o de hablar de los 3 diputados del PP que habían dimitido, parecían centrarse más en hablar del perfil de la nueva consejera. Con una noticia del ámbito más cercano de la política madrileña, porque la presidenta de Madrid ha hecho el primer cambio en 2 años dentro de su gobierno. Sale el consejero de Educación, Emilio Viciana, y le sustituye quien hasta ahora era su número 2, Mercedes Zarzalejo. De fondo, pues la tensión con los rectores, que ha bloqueado uno de los proyectos que la presidenta había prometido, la ley de universidades. José Ignacio. Mercedes Zarzalejo, María, que como decías venía ejerciendo de viceconsejera desde octubre y que obtuvo cierta repercusión pública cuando era diputada en la Asamblea de Madrid e interrogó a Begoña Gómez durante su... La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, la verdad que tiene muchísimos retos, muchísimos objetivos todavía en lo que resta de legislatura, y la verdad que el perfil de Mercedes Zarzalejo es el adecuado, ¿no?, para poder afrontar todos esos retos y seguir mejorando la educación en la Comunidad de Madrid, que es la mejor educación, la más excelente de toda España, tanto la universitaria como la no universitaria. Básicamente, de lo que más parecían hablar los de Telemadrid
es del caso del señor Borja Cabezón, el adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, que está siendo investigado por si ha podido hacer alguna irregularidad para pagar menos impuestos. Incumpliría la promesa que hizo don Pedro Sánchez con respecto a aquel que recurriera a pagar menos impuestos y estuviera en su ejecutiva. Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles. Porque no era solo Telemadrid el único canal que veía importancia hablar del caso del señor Cabezón. También, por ejemplo, los informativos de 4 de Mediaset, que no suelen ser unos informativos demasiado agresivos contra el gobierno, hablaban del tema. El día 17. Y en el caso de Al Rojo Vivo, que el día 16 habían hecho una cortina de inicio. Buenas tardes. Soy Borja Cabezón. Controló durante años una estructura mercantil diseñada para ocultar sus ingresos y escapar de la agencia tributaria. La cosa pinta muy fea. El día 17 también hablaron del tema. Por un lado, leyeron el comunicado del señor Cabezón. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, se reserva además de emprender acciones legales y se sigue informando sobre este asunto. Él sostiene que esa información del Confidencial se alude a su actividad privada, concretamente de hace 16-18 años, que en esos 16-18 años nunca ha creado laberintos societarios. Dice que su ámbito empresarial. Y por otro lado, hablaron con el periodista que ha encabezado esta investigación. Españoles para hacer negocios hasta el año 2025. Esto de que además era algo privado cuando no estaba en política es falso. Según los buitres, en el espacio de opinión La Hora de la 1 de Televisión Española, en su escaleta en la parte de temas políticos, se dedicaron principalmente a zurrar a la señora María Guardiola por los vaivenes del PP extremeño, a hablar del debate del burka, entrevistaron al señor Maillo de Izquierda Unida y arremetieron contra el alcalde de Móstoles denunciado por agresión sexual del PP. Tiempo dedicado a hablar, por tanto, del señor Cabezón, 0 segundos. Luego, en el programa de Mañaneros, dedicaron una parte a zurrar al señor Felipe González, según los buitres, por criticar al gobierno, otra parte a hablar del sprint ultra de Abascal, otra parte a criticar a los empresarios que critican al gobierno, en otra parte a hablar de las investigaciones en torno al señor Cristóbal Montoro, del Partido Popular, de las investigaciones en torno al alcalde de Móstoles, del Partido Popular, y, naturalmente, de la rebelión del gobierno de la señora Díaz Ayuso. Tiempo dedicado a hablar del señor Cabezón aquí, 0 segundos también. Y por último, en malas lenguas, según la escaleta que me han hecho los buitres, se dedicaron a zurrar a los empresarios que criticaban al gobierno otra vez, se dedicaron a zurrar al señor Felipe González por criticar al gobierno otra vez, de las investigaciones al señor Cristóbal Montoro del PP otra vez, y también se metieron con el señor Figaredo de Vox y contra el señor Pito Quiles, que parece ser una fijación de ese programa. Tiempo dedicado en malas lenguas a hablar del caso del señor Cabezón el día 17, 0 segundos. Podría pensarse que los programas de opinión de Televisión Española tienen más interés de hablar de cosas de Madrid que de cosas de ámbito nacional, y que los programas de Telemadrid de opinión tienen más interés en hablar de cosas de ámbito nacional que de cosas de Madrid. Una ley valiente a la altura de los tiempos. Dado que toda esta crisis de la Comunidad de Madrid ha sido por una ley de educación, los buitres no sabemos si habrá o no habrá ley de educación. Lo que sí sabemos es que las televisiones públicas de este país sí parecen estar bastante bien educadas. Y suponemos por quién.